En la Torre del Faro hay un tema que nos encanta, estoy convencido que también le gusta muchísimo a muchos de nuestros oyentes, pero que no solemos tocar, que es el tema de la inversión y todos los temas relacionados con el mundo financiero y los mercados financieros. Nota al pie por el cual no lo tocamos tanto, porque yo no entiendo absolutamente nada, yo soy una persona del otro espectro del conocimiento, que son las letras, pero Nico sabe mucho de esto. Y me alegra mucho, Nico, que nos traigas un tema sobre la inversión, sobre cómo ha afectado la victoria de Donald Trump a los mercados financieros, sobre la incógnita de Warren Buffett, que ahora quiero que nos cuentes qué es esto. O sea que yo hoy soy un oyente más que vengo a la Torre del Faro a enterarme de estos temas. Como dices, Alfonso, hablar de inversión es siempre un tema muy delicado. Lo de que yo sepa mucho es relativo porque es un tema muy amplio y que abarca muchos subtemas distintos. Comparado conmigo, sabes, un infinito por ciento más. Bueno, O sea que... sobre todo es que es difícil hablar para un público que no conoces, dar consejos en esto siempre es peligroso y no es lo que venimos a hacer hoy. Y es que no hay una solución que encaje a todo el mundo por igual. Sin embargo, no me he podido resistir a traer este tema porque han confluido tres motivos o tres temas en estas últimas semanas que hacían muy interesante y muy necesario tocar este tema pues desde una perspectiva casi que junta la parte política y la parte de inversión y vemos cómo nos afecta a nosotros. Y estos tres temas son la victoria de Trump, que ha causado movimientos repentinos en los mercados y decisiones económicas aceleradas en potencias extranjeras y en Estados Unidos. Nos sonarán los tariffs, mal llamados tarifas, en español aranceles. Lo segundo es que se habla, y ahora veremos quién y por qué y con qué se justifica, que los mercados financieros están sobrevalorados, que llevan subiendo, que llevamos 2 años de un crecimiento demasiado acelerado y que esto es peligroso y puede estar viniendo un crash financiero. Y el tercer punto es que por estas fechas, el 28 de noviembre, se cumple un año de la muerte de Charlie Munger. Charlie Munger es el compañero de faenas de Warren Buffett, que nos sonará como inversor americano, y si no nos suena, vamos a hablar un poco de él hoy, a explicar quién es, por qué es famoso y cómo se relaciona con esta reacción que ha habido en los mercados tras la victoria de Trump. Bueno, yo de las tres cosas que acabas de decir, solo puedo saber un poquito sobre la victoria de Donald Trump, pero no sabía ni que los mercados estaban al alza desde hace mucho tiempo y que haya una especie de miedo de que haya un crash, ni, bueno, Warren Buffett sí sabía quién era, pero que me suena, o sea, no tengo ni idea de lo que ha hecho en particular. O sea que, Nico, ya digo que yo voy a hablar muy poco en este audio, te lo dejo todo a ti. Bueno, pero es importante que vayas ahí interrumpiendo con las preguntas que te vayan saliendo, porque si te salen a ti es que no lo estoy explicando bien y le salen a los oyentes. Entonces, lo primero es ponernos en situación, y es qué movimientos se han dado tras esta victoria de Trump. Porque la victoria de los presidentes americanos siempre tiene un impacto en los mercados de todo el mundo. Bueno, y es que había gente que estaba apostando sobre las elecciones porque se hizo legal un tiempo antes que se pudiera apostar online sobre el resultado de las elecciones, y hay un francés que se ha hecho famoso, anónimo, pero que lo ha comprobado el Wall Street Journal, que ha apostado sobre la victoria de Trump, incluso encargando sus propias encuestas, y ha ganado decenas de millones de euros con su apuesta seria. O sea, es como si apuestas al rojo o al azul en Sí, la ruleta. exactamente, y literalmente, bueno, en vez de al rojo En y vez negro, del rojo y el negro, el rojo y el al azul. rojo y al azul. Se llama Theo, para los que os interese buscar. Theo, el inversor francés que ha apostado y ha ganado millones con la victoria de Trump. Bueno, y es que a toro pasado es muy fácil analizar el resultado de las elecciones americanas y sacar conclusiones que hace meses pues no se veían tan claras. Y lo hablábamos con Ricardo, pero es que América ha votado a favor de la economía. Y esto es una de las claves que se están sacando los resultados electorales. Y es que las divisiones y posibles tensiones raciales con las que los demócratas contaban no han sido suficientes. Incluso el aborto, que lo utilizaron como bandera en su campaña los demócratas, no ha sido lo suficiente. En 10 estados, además de las elecciones a presidente, se votaban medidas sobre la legalidad o no del aborto, y en 7 de ellos se aprobó, se defendió la legalidad del aborto, y de estos 7, 4 votaron rojo. Es decir, votando a favor del aborto, aún así votaron a favor de los republicanos, que en teoría esto choca con las percepciones que tenían los propios políticos americanos. Sí, totalmente. O sea, un estado pro aborto resulta que ha votado pro republicano. Y 2 de estos han sido Nevada y Arizona, que anteriormente en las últimas elecciones votaron demócrata y han cambiado a republicano, aún pasando leyes a favor del aborto. Entonces es lo nunca visto.
es que, como decimos, la economía ha sido lo más importante en la cabeza de los americanos, con un 40% de ellos indicando que era su preocupación número uno, frente a un 11% que decían que el aborto era su mayor preocupación. Y esto es una de las razones que ayudaron a Trump. ¿Por qué? ¿Qué hizo Trump? ¿Cómo se apoyó en esto y cómo hizo de la economía su bandera? Y la palabra principal aquí que nos tiene que saltar a la mente es inflación. La inflación ha destrozado el coste de la vida. Sí. El coste de la vida y la economía americana también durante estos años, y Trump hacía bandera de conmigo esto no pasaba. Y hacía bandera de esto diciendo que iba a retrotraerse hacia América y eliminaría impuestos sustituyéndolos por aranceles a bienes importados. Es verdad, esto lo ha venido diciendo, que el arancel es el nuevo impuesto. Es casi poner un impuesto a los de fuera en vez de a los de dentro, ¿no? Eso es. Y además tenemos nosotros preparados un tema que Alfonso sacará en algún momento sobre cómo utilizan en política internacional los distintos gobiernos el arma económica. El arma económica, las sanciones, que es un arancel llevado hasta el extremo, ¿no? Pero aquí nos vamos a centrar más en las promesas de Trump. Y ha dicho una frase que dice: "The most beautiful word in the dictionary is tariff". Y dice que va a imponer aranceles de entre un 10 y un 20% a todo lo importado. Y a China hasta un 60%. Es decir, un coche que de China de primeras te costaría 30.000, con este arancel del 60% subiría su precio hasta 48.000. Lo que quiere y lo que busca aquí es una revitalización de la economía americana. Si los precios de los bienes importados son altos, las empresas que produzcan en Estados Unidos podrán competir mejor. Pagando mejores salarios a sus trabajadores, podrán aún así competir contra este coche de 48.000, fabricando en Estados Unidos. Esto, la Unión Europea ha reaccionado muy mal porque es uno de los mayores exportadores hacia Estados Unidos, México también, China se verá forzada a reorganizarse. Todos están reaccionando de una manera u otra. Y aquí la gran pregunta es la siguiente: ¿funcionarán los aranceles? Porque hay mucho debate de que pueden ser un tiro en el pie. Hay una incoherencia fundamental en el tema de cómo funciona la política de aranceles. Y es que el entorno de Trump defiende que ayudarán a la economía americana, ralentizarán la inflación ayudando a los negocios y a los consumidores, lo que decíamos. Pero, por un lado, defienden esto, que al subir los precios de productos extranjeros se apoya a la producción local, pero también dicen que no afectarán a la inflación, porque harán que las empresas extranjeras bajen sus precios para competir en Estados Unidos. ¿Ves que esto es una incoherencia? Sí. Y aquí llegamos al núcleo central del problema. Los mercados han reaccionado frente a esta idea de políticas de Trump con la idea o con la impresión de que a futuro las empresas americanas tienen mucha promesa, que van a crecer mucho, que se van a ver reforzadas por la política gubernamental, y en cambio las otras economías, el resto del mundo, se va a ver perjudicado. O sea, la política de aranceles ha dado confianza en la economía americana. Ha dado mucha confianza en la economía americana. Y es que mientras la bolsa americana en la semana después de las elecciones subió a niveles históricos, a niveles récord, el resto del mundo caía en torno a un 2%. China, Europa, Alemania en particular, México, Vietnam, todos se asustaron. Y todos los inversores en esos países se asustaron. Y en cambio los americanos no. Y los americanos no. Y esto es la pregunta fundamental. Y aquí nos encontramos ante el kit de la cuestión, que es: ¿de verdad es tan fuerte la economía, o esto va a llevar a que la economía americana crezca y arrastre ahí por detrás al resto del mundo? O sea, la pregunta es si están bien fundadas las percepciones tras la victoria de Trump. Si estamos al borde de un precipicio o al pie de una montaña. Y lo siento mucho para los oyentes, pero ni nosotros ni nadie puede responder a esta pregunta. Y sentimos decepcionar. Lo que podemos hacer es dar dos perspectivas ante esto. La primera perspectiva es la visión económica, explicando un concepto financiero que ayuda a defender esta percepción de que los mercados están sobrevalorados, de que el crecimiento que viene a futuro es menor de lo que hemos venido viendo a pasado. O sea, que estamos en el precipicio. Que estamos al borde del precipicio. Y la segunda idea, que también defiende esto, que estamos al borde del precipicio, frente al gran optimismo que ha causado Trump en los mercados, es el punto de vista,
aparente punto de vista, y esta palabra aparente es importante, ahora veremos por qué, de Warren Buffett, de este inversor, este oráculo de Omaha que se llama, que vamos a explicar el por qué tiene este aparente punto de vista. Bueno, vamos a empezar por el principio entonces. ¿Por qué podemos estar acercándonos a un crash? Esto es el único concepto financiero que vamos a ver en el audio. Y es, ¿qué significa que algo esté caro? Que un mercado esté caro. ¿Cuándo decimos que cuesta demasiado? Porque estamos hablando de acciones de una empresa, de trozos de propiedad de una compañía que dotan al inversor, a una persona particular, de ciertos derechos, entre los que se incluye ser partícipe del éxito de esta compañía. Si tú compras un trozo de una compañía y la compañía va bien y gana dinero y genera riqueza, tú como inversor eres dueño de una parte de esa riqueza. Es decir, reduciéndolo y simplificándolo al máximo, si una compañía gana 200 euros y tiene 100 acciones, a cada acción le corresponden 2 euros. Lo más simple posible. Repartiendo la riqueza. Repartiendo la riqueza. Aquí, todos los que sepáis algo de finanzas me machacáis, pero bueno, es para mantener esto lo más alto nivel posible. Entonces, ¿cómo decides si este 2 euros o si lo que pagas por este derecho es mucho o no? Tú tienes dos opciones. Puedes comparar una empresa con otra y decir, bueno, esta por una acción me cuesta 10 euros y una acción de su competidor me cuesta 12 euros. Pero nunca esto es exactamente comparable, porque no hay dos empresas exactamente iguales, del mismo tamaño, que vendan los mismos productos y estén en los mismos mercados. No es correcto, o no es completamente correcto. Y la segunda opción es que puedes comparar una misma empresa con ella misma hace 2 años. Pero tampoco es del todo justo, porque esta misma empresa ha crecido, por lo tanto el precio de la acción también puede haber crecido, además la inflación, el mercado también ha podido cambiar, ha podido haber una nueva tecnología, tampoco es justo. Entonces la métrica que se utiliza es una proporción, o una de las métricas más utilizadas es una proporción, lo que en la industria se conoce como un ratio financiero, una división entre dos variables, el precio de la acción, el precio al que se vende la acción, y cuánto gana la empresa. Ese año. Bueno, ahí ahora nos metemos. Vamos a empezar con ese año, luego lo complicamos. Entonces, si el precio es muy alto relativo a lo que gana, el resultado de esta división es mayor. O sea, la división es precio partido de beneficio. Si esta división es muy alta, quiere decir que el precio relativo al beneficio es muy alto. Y eso es lo que se considera que el mercado está caro. Eso es. Que las acciones valen más que el beneficio de las empresas. Relativo a esta división otros años. Vale. Porque tú esta división la vas haciendo a lo largo del tiempo y vas viendo cómo cambia esta relación entre a cuánto se vende y cuánto gana una empresa o un grupo de empresas. Para hacerlo correcto, y lo que tú me preguntabas de si es en un año o en varios años, pues hay una métrica en particular que se llama el Shiller P/E Ratio, que es Price to Earnings Ratio, que utiliza la media de los beneficios en los últimos años. Bueno, pues esta métrica está en un punto históricamente altísimo. Solo superada por un punto hace un par de años con el lío del COVID y luego en la burbuja tecnológica de los 2000. He llegado a leer que está más alta que un 97% del resto del tiempo que ha existido este ratio. Bueno, esto es un poco de demagogia porque bueno, los picos son pocos, pero repartidos. Lo que importa es, estamos con una división de precio partido de beneficios muy, muy, muy alta. Y con esto y otras métricas que también estudian otras empresas del sector, por ejemplo Vanguard o Goldman Sachs o la Reserva Federal Americana, que ha empezado a avisar ya con sus movimientos de tipos de interés, parece haber un consenso en el sector de que los precios están muy altos. ¿Y qué significa? O sea, no qué significa, ¿qué importancia tiene que los precios estén altos? ¿Significa que hay una burbuja o que se está dando más valor a una cosa de la que en realidad lo tiene? Se está dando más valor a una cosa de la que en realidad tiene, eso es una muy buena manera de ponerlo, porque una cosa es el precio y otra es lo que vale. Que lo se que hace de el verdad beneficio, vale. O sea, sí. Y entonces lo que esto significa es que la perspectiva de crecimiento a futuro es menor. Que si ahora vale 100 y debería valer 90, cuando en 5 años valga 103, habrá crecido muy poco respecto a los 100. Claro, porque en los 100 no es un valor real. Eso es. O no es el valor que le corresponde. Eso es. Este es el argumento. ¿Y qué lleva a que se descuadren precio y beneficio? ¿Por qué algo puede acabar teniendo un precio mayor que el beneficio? Esta pregunta es algo con
con lo que los economistas se han peleado toda la vida. Pues porque el valor y el precio no es lo mismo y el precio está influenciado por los movimientos a corto plazo del mercado, por lo que la gente quiera en un momento. Si muchos quieren algo, sube de precio. Y si hay un entusiasmo generalizado porque todo va a crecer, porque todo es perfecto, porque viva Estados Unidos, todos compramos a la vez y sube el precio. Y porque no veo lo que está delante de mí, que es los avisos. Números, ya, los propios números de una empresa ya. Ahora, entonces estamos en una burbuja. Esto no lo puedo yo responder. Esta es la pregunta, la que encapsulamos en el podcast. Porque es que nunca hay que fiarse de nada de esto a ciegas. Aquí podemos estar diciendo que este indicador está muy alto, pero luego otra persona saca otro indicador y te lo compara con otro momento. Nunca hay que fiarse de nada de esto a ciegas y nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, y no estamos aquí para dar consejos de inversión. Estamos para proponer cómo piensan distintas consejos distintas ninguno. Teorías. Consejos ninguno. Nosotros damos análisis. Eso es. Porque es que es muy complicado. Vamos a tener que poner un disclaimer, ¿eh? Un disclaimer de esto no es not financial advice, que es lo que pone ahí en todos los podcasts americanos, sí. Y entonces, esto es la parte más técnica. El mercado está, según estas métricas, muy caro. Vamos a ver ahora el otro punto que queríamos hablar, que es ¿qué tiene que ver Warren Buffett con todo esto? Sí, porque has venido aquí hablándome de la incógnita de Warren Buffett, que lo he visto, que lo tenías apuntado en el papel, y lo primero nos tienes que dar un poco de contexto sobre Warren Buffett, quién es, cuál ha sido su recorrido, para los que no estemos tan puestos, y por qué es importante hablar de él en este momento. Yo llevaba queriendo hacer un podcast de Warren Buffett y a lo mejor aún lo merece, incluso después de esto que vamos a hablar de él. Es una figura que merece la pena entender y estudiar en detalle. Y para esto recomiendo un libro que se llama The Snowball, que habla sobre la vida de Warren Buffett. Se queda un poco corto porque acaba a principios de los 2000 y Warren Buffett sigue vivo. Nace en 1930. En 1930. O sea, tiene 94 años. Tiene 94 años ahora mismo y sigue a la cabeza de su empresa y con la cabeza muy lúcida, haciendo nuevas inversiones y anualmente reuniones con inversores. O sea, es una persona que ha dedicado su vida a invertir y no le ha ido mal. No, la verdad es que no le ha ido nada mal. Nace en Omaha, en Nebraska, y desde pequeño su objetivo en la vida es ganar dinero. Y vende periódicos, monta un negocio de máquinas de pinball, ahorra durante la universidad, compra una granja para arrendarla. Todo siempre enfocado a valor real y tangible, a cosas que él pueda entender y tocar y que sepa cómo funcionan y que traigan dinero recurrentemente. Entonces, su filosofía es austera por naturaleza y siempre está enfocado en gastar lo mínimo posible. Durante gran parte de su vida su oficina era su casa y trabajaba desde su casa, luego cerca de su casa, pero con una empresa muy pequeña. Y no solo invertía con su dinero, sino que a lo largo de distintas etapas forma parte y crea distintas compañías en las que monta sociedades de inversión, va incluyendo a sus familiares, a sus vecinos, a gente del pueblo. Y desde ahí hasta nuestros días, su compañía es de las 10 más grandes del mundo. Berkshire Hathaway se llama. Y dos momentos a destacar de Warren Buffett, que nos permite entender un poco cómo piensa y cómo ha evolucionado su pensamiento, es que en un principio, por influencia de Benjamin Graham, que era un profesor suyo de la Universidad de Columbia, está enfocado a buscar compañías que los llamaba compañías colilla, que se vendan por menos de lo que valen. Que si una compañía tiene una casa que vale 10.000 y su precio es 8.000, pues la compras y vendes la casa. Y has ganado dinero. Lo que pasa, casi como a la baja. Casi como a la baja. Y lo que pasa es que esto se va haciendo más complicado con los años a medida que el acceso a información se va haciendo más fácil, y tras conocer a Charlie Munger, esta persona que decimos que el 28 de noviembre hace un año que falleció, cambia de parecer hacia la idea de comprar great companies at fair prices. Pasa de bad companies at great prices, que sería las compañías colilla, a great companies at fair prices, a grandes compañías a precios justos. Y aquí es donde compra empresas que tengan un buen equipo directivo, y les dice que no les va a sustituir, busca empresas que funcionen bien y hace negocios seguros que vayan trayendo dinero poco a poco. Y lo que hace aquí es aprovechar el poder del interés compuesto, de que el dinero que va ganando lo va reinvirtiendo. No me voy a meter más, de verdad que recomiendo mucho el libro de
de Snowball porque explica cómo invierte. Y esto nos lleva al por qué de verdad nos importa, a la pregunta que estábamos diciendo. Esta eminencia de la inversión, Warren Buffett, lleva vendiendo su participación en distintas empresas durante los últimos años. O sea, se ha ido deshaciendo de sus acciones. Se ha ido deshaciendo de sus acciones. Y tiene ahora mismo 325.000 millones de dólares, además lo sacó a principios de noviembre, en dinero en efectivo. Tiene un tercio del valor de su empresa, que es una de las 10 empresas más grandes del mundo, en el banco. No está en el banco, está en bonos del Tesoro americano, pero es lo mismo. Tiene una cantidad de dinero en efectivo que no ha tenido nunca en la historia. O sea, se ha dejado de jugar al juego de invertir en una compañía, en otra, de comprar acciones de una, de vender acciones de otra. Bueno, él siempre ha estado en compro acciones de una y me fío de ella hasta el final de los tiempos. Esa es su filosofía más que comprar y vender. Pero lo que está haciendo ahora es no está viendo ninguna opción que le convenza. Y entonces eso está siendo como una especie de profecía de si Warren Buffett está haciendo esto, ¿por qué lo está haciendo? Porque lo hizo este oráculo de Omaha, que le llaman sus seguidores. Es casi como una especie de culto a la personalidad de Warren Buffett. Lo hizo antes de la crisis del 2000, antes de la crisis del 2008, también en los años 60, salió y desinvirtió su dinero del mercado. Joder, es que me está recordando muchísimo, Nico, a una novela. Es que una novela que fue premio Pulitzer en el 2021 que se llama Fortuna, de un autor americano. Bueno, él es hispanoamericano, pero escribe en inglés en Estados Unidos, que se llama Hernán Díaz. Y es una familia inventada, pero él es un inversor, el padre de familia, este jefe de este clan, es un inversor muy poderoso, que es muy listo y tal. Y básicamente en la novela como que le acusan de haber creado la crisis del 29 porque como que todo el mundo se fiaba de su método, era una especie así también de oráculo, pero en el último momento él hizo una cosa que nunca nadie hubiera previsto y entonces todo el mundo se estrelló menos él, que se hizo tremendamente rico. Perdón por el apunte, pero me acabo de recordar que es exactamente esto, ¿no? Como una de esas figuras que casi el mercado va con ellos y dices, no sé si va a ser una profecía autocumplidora. Pues lo que lleva haciendo Warren Buffett es no invertir y está acumulando dinero en efectivo en busca de la siguiente oportunidad. Por eso digo que es un aparente mensaje. Él en ningún momento se atreve a predecir y tiene mucho cuidado con esto, como hay que tenerlo, y no dice yo creo que el mercado va a caer, creo que va a ser un desastre de las inversiones, pero no se sabe por qué y aunque le preguntan, no responde. No se sabe por qué está acumulando dinero en efectivo, principalmente desde principios de este año, pero lleva desde el 22 con esta tendencia creciente. ¿Y quién es el que se asusta? Porque claro, las empresas parece que están confiando, los mercados están confiando en lo que ha pasado en América después de la victoria de Trump. O sea, ¿quién es el que ve lo que está haciendo Warren Buffett y dice cuidado? Pues mira, el otro día leí también que Jeff Bezos, que ya no es CEO de Apple, pero CEO de Amazon, pero fundador de Amazon, había vendido mucho de sus acciones que él tiene en Amazon. O sea, copiándole. No se sabe si copiándolo o no, porque otro argumento que se utiliza para decir que Warren Buffett no predice nada, sino que simplemente no está viendo ninguna oportunidad ahora. Un problema que tiene es que su empresa es tan grande que aquello en lo que decida invertir, él se convierte en el mercado. Él ya no puede hacerlo mejor que el mercado porque como es tan grande y tiene tal porcentaje de dinero, que se lleva el mercado con él casi. Exactamente. ¿No? Entonces, la media casi es él, la media del mercado. Entonces, eso es otra posible manera de leer esto. Oye, que igual, no le convence igual nada. Es un señor de 94 años que está pensando en morirse y dice, pues prefiero tener mi herencia en líquido, ¿sabes? Igual todo el mundo siguiéndole. Pero su herencia, esto también es otra opción, pero su herencia es, creo que eran un 95 o 96, más de un 95 seguro por ciento a la asociación de Bill Gates y todo va a ir en forma de acciones de su empresa. O sea, eso no es, eso ya se ha descartado. Eso era otra opción, pero está descartado. Entonces, no se sabe el por qué. Hay quien dice también que, como él estaba históricamente en contra de la tecnología, y llegó a invertir en IBM en un momento que no tenía sentido, en 2011. Su gran última estrella ha sido Apple, pero desde los 2000, en 2008 sí que le fue bien con la crisis, pero desde el 2011 no ha tenido ninguna gran victoria como las que tenía en el pasado, excepto Apple. Y entonces hay quien dice que al no entender bien cómo funcionan las empresas tecnológicas, se está retirando. Ha perdido aquello que le hacía especial. Pero también le acusaban de esto antes del año 2000, cuando había toda esta burbuja, que ya sí que se ve que era una burbuja
del Internet y él se reían de él. No estás invirtiendo en tecnología porque ya has perdido lo que te hacía grande, no y él salió victorioso. Yeah. Salió victorioso. Entonces, pues he aquí la misma pregunta de antes, ¿estamos al borde del precipicio o es que ha habido muchas coincidencias? O sea, los datos que tenemos es que la victoria de Trump da optimismo a los mercados, pero los mercados tienen un precio mayor de lo que valen. Históricamente tienen un precio que históricamente es mayor de lo que valen, pero a lo mejor es porque es así ahora mismo y por cómo estamos ahora. Y luego la tercera cosa es que el oráculo de Omaha resulta que se está retirando y no se sabe exactamente el motivo. Si porque no lo entiende, porque está viejo o porque verdaderamente ve venir algo que nadie más. Y hay que tener muchas agallas para criticar a Warren Buffett, ¿eh? Muchas agallas. O sea, este es el state of affairs que tenemos en los mercados internacionales en noviembre de 2024. Y como dices, me ha gustado mucho antes la frase, no sabemos si estamos a punto de subir una montaña o de descalabrarnos por despeñaperros, ¿no? Y recomiendo a los que no os podáis leer el libro de Snowball que os leáis al menos las cartas a inversores que hace Warren Buffett anualmente. Están en su página web, muy fáciles de leer, muy amenas las hace para que las pueda leer cualquiera, porque casi es como una especie de periódico y merecen la pena, la del último año. Bueno, Nico, muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante sobre cómo están los mercados mundiales ahora mismo y oye, ese episodio de Warren Buffett específico, vendrá, yo quiero que venga, ¿eh? Yo creo que vendrá, porque es una figura muy interesante. En cualquier caso, te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.